Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy iniciamos el primer capítulo de estudio denominado Epistemología de la etnociencia. Se espera que ustedes al finalizar tengan un marco referencial sobre los diferentes postulados que fundamentan la etnociencia como campo de estudio dentro de las llamadas ciencias sociales, antropología y educación. Esta lección está compuesta por dos momentos. En la primera parte estaremos haciendo un primer acercamiento teórico a la etnociencia, desde el punto de vista de diferentes autores. Y en la segunda parte escucharemos un fragmento de la audioconferencia que presentan los hermanos Castillo para hacer una contrastación teórica entre la ciencia y etnociencia, entre ellos su método. Entonces, empecemos por tener un primer acercamiento al concepto de etnociencia, el campo situado entre las fronteras de la ciencia y la naturaleza y las ciencias sociales. Ambrosio dice que la etnociencia es un cuerpo de conocimiento establecido como sistema de explicaciones y como manera de hacer las cosas, que han sido acumulados a través de las generaciones en ambientes naturales y culturales distintos. El Ministerio de Educación de Colombia define las etnociencias como la suma de conocimientos y saberes que circulan en una comunidad étnicamente diferenciada y que se referencian desde otras lógicas culturales, entendida esta como un sistema de cogniciones compartidas. El antropólogo Ángel Díaz considera que la etnociencia tiene como objeto de estudio la cultura y el papel que el hombre cumple con relación a ella. Dentro de los enfoques que más han contribuido a estudiar el conocimiento de las poblaciones tradicionales está la etnociencia, un campo de estudio de la antropología cognitiva que parte de la lingüística para estudiar el conocimiento de las poblaciones humanas, sobre todo los procesos naturales, intentando descubrir la lógica subyacente del conocimiento humano y del mundo natural. Así como la ciencia occidental o ortodoxa es apoyada a través del método científico para comprobar sus teorías y convertirlas en un conocimiento universal, la etnociencia utiliza el método etnocientífico. Colombia, nuestro país, goza de un enorme patrimonio cultural y cada pueblo, cada cultura o en cada vereda encontramos unos grupos humanos minoritarios y cada uno de ellos encuentra un universo de saberes que la ciencia no reconoce como conocimiento porque no ha sido probado a través del método científico, pero que se encuentran intactos dentro de su acervo cultural y que muchos de estos saberes se conjugan para entender y cuidar la naturaleza y el medio que nos rodea. Estos saberes son conocidos como conocimientos o saberes tradicionales, para el cual algunos teóricos dicen que son esos conocimientos, costumbres y creencias, entre ellos lo material y lo espiritual, que son transmitidos verbalmente de generación en generación en el seno de un pueblo y una comunidad. Por ejemplo, para los guayú eh, existe una gran variedad de personajes como Juyá, que vive generalmente en las alturas celestiales más allá del sol. Es el guerrero seductor y progenitor. Es además andariego, símbolo de movilidad, que espera que para los guajiros representa la masculinidad. Dentro de la cosmovisión guayú, Juyá es el esposo de Pulogui, la mujer que le salió totalmente estéril al ver que no podía dar hijos. Él mismo tomó una decisión, abandonarla, para unirse a Ma. Juyá es el padre de todos los guayú, animales, plantas, flora y fauna, anidación de las aves y ancebo de animales. Por consiguiente, se le considera el padre creador de todos los seres vivientes. Dentro de esta perspectiva, los guayús consideran que la relación que tiene este personaje con la tierra, el territorio ancestral y las fuentes de agua dulce constituyen la base física, cultural y espiritual de su existencia. Cuando Juyá penetra a Ma, se lleva a cabo la fecundación, nacen los guanulos, es decir, las plantas. Fíjense ustedes que este saber tradicional no es comprobado científicamente por la ciencia,
pero existe en realidad un pueblo, en este caso el grupo minoritario Wayuu, que está ubicado en la Guajira colombiana. En Colombia existe alrededor de 6.000 indígenas a los que el Estado considera como patrimonio nacional e invaluable y como riqueza natural, cultural y social. Se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% en el territorio nacional. En la Constitución Política de Colombia del año 1991 ha quedado reconocido una serie de derechos en las comunidades indígenas. Por ejemplo, en el artículo 7 el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. En el artículo 10 habla sobre las lenguas y dialectos de los grupos étnicos minoritarios. Habla también en el artículo 63 sobre las tierras habitadas por los grupos humanos, y se reconoce a los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica y tienen derechos especiales sobre patrimonios culturales que es reglamentado por la ley. Fíjense entonces que nuestra Constitución protege a los grupos humanos minoritarios, esto es ley, y que muchas veces esos derechos son vulnerados. Ahora, para entender un poco más el tema que nos compete en este capítulo, los invito a ver la segunda parte de esta video lección, el cual consiste en escuchar la audioconferencia de los hermanos Castillo, y esto, como les dije inicialmente, nos permitirá hacer una contrastación sobre lo que es la ciencia y la etnociencia. Los invito entonces a escuchar atentamente esta parte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teobroma, y ahora este es muy distinto a los que hemos estado haciendo. Aunque ya habíamos hecho Teobromas en el Imaginatorium, pues no habíamos hecho ninguno en video, y este es el primero. Bienvenidos, y presento primero a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, bienvenidos todos. Estamos aquí en el Imaginatorium y tenemos a dos invitados. Así es. ¿Quiénes son, Carlos? Por favor, preséntalos. Bueno, tenemos a Jonás Castillo, que es un joven experto en parkour. Hola. Y en otras cosas. Sí. Y al doctor Mario Alberto Castillo Hernández. Buen amigo. Muchas gracias por invitarnos a este imaginario. Sí. Me estoy imaginando que va a ser algo interesante, ¿no? Seguramente así será, y con tu presencia, pues mucho más. Muchas gracias a los dos. Y ahora, antes de entrar en el tema, habíamos hablado de la posibilidad de hablar de etnociencia, ¿no? De tratar ese tema. Sí. Bueno, es que en otros Teobromas hemos platicado un poco sobre la ciencia. Sí. Y no hemos terminado todavía, es algo, hay pendientes ahí, hay amigos ausentes que tienen mucho que aportarnos sobre la ciencia. Ya hablamos de Descartes o Descartes, pero no hemos hablado sobre Francis Bacon, por ejemplo, que es el padre del conocimiento inductivo. Claro. Entonces vamos a hacer un salto, porque bueno, como no obedecemos órdenes aquí en Teobroma, en los dos sentidos de las dos acepciones de la palabra orden, queremos hablarles de algo muy interesante, que es la etnociencia. Ya. ¿Y de qué se trata? Eso es lo que vamos a hablar. Es lo que vamos a explorar el día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, pues a ver qué nos puede platicar el doctor Mario sobre la etnociencia, y a ver en qué podemos participar nosotros y contribuir, ¿no? Claro. Pues bienvenidos nuevamente. Gracias. Y ahora, ¿de qué se trata esto de la etnociencia? O sea, yo había escuchado de ciencia, Sí. pero ¿cuál es la diferencia con la etnociencia? Bueno, hay toda una tradición académica, ¿no? Sí. Incluso institucionalizada a nivel de lo que es la ciencia. Siempre cuando pensamos en ciencia estamos sobre todo pensando en lo que es la ciencia básica, ¿no? Todo el conocimiento a través de una investigación, de un método, que le llaman un método científico, para acercarse a explicar un conocimiento sobre distintos fenómenos. Ese método implica un proceso sistemático que va desde de elaborar hipótesis, llevar a cabo una observación directa,
hacer experimentos y llegar a resultados que deben de ser comprobables. Claro. ¿No? Esta ciencia básica lo que quiere es demostrar la verdad, ¿no?, de los hechos. Y regularmente se asocia con disciplinas que históricamente han sido como la biología, la física, la química, la ingeniería, ¿no? Y un poco se hace de lado a las ciencias sociales, humanistas, porque tienen otra forma de acercarse al conocimiento. Claro. Por ejemplo, la sociología, la antropología, la psicología, Sí. que no solamente toman en cuenta fenómenos físicos directos, ¿no?, sino que el ser humano tiene que ver con su forma de vida, su forma de ser, ¿no? Es decir, no solamente se está estudiando la naturaleza como tal, sino la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Cómo el ser humano interactúa con esta naturaleza, cómo la conoce y cómo la entiende y cómo también trata de explicarla, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que llamamos científico se va a distinguir de otro conocimiento, un conocimiento que surge y que se ha desarrollado a través del tiempo, de la historia de distintas generaciones que han vivido en los distintos pueblos del mundo, que también han convivido con la naturaleza, han interactuado con ella, la conocen, se la apropian y la transforman, viven de ella, ¿no? Como son originalmente los pueblos desde muchos siglos, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos construyen un conocimiento sobre su medio ambiente. Pero por otro camino. ¿No? Pero lleva otro camino. También es un conocimiento que se da por años y que se transmite de generación en generación, que se da por distintos años y también es parte de la experiencia, de la observación. No utilizan el método científico, claro. Utilizan un proceso también sistemático de acercamiento, de transformación, de conocimiento, de organizar lo que ven, lo que conocen, y es también, como decía, muy sistemático y explican también diferentes partes de la naturaleza, de su medio ambiente, incluso crean una cosmovisión de cómo ven el mundo. Claro. ¿No? Esto lleva a que por eso algunos antropólogos, y sobre todo antropólogos que vienen de la antropología, eso de etno, que le llaman etnociencia porque viene desde el punto de vista de ellos, de estos grupos. No es desde el punto de vista del investigador, del científico, sino es la visión de ellos hacia esta naturaleza, a esta explicación. Podemos ver muchos casos, ¿no?, de cómo lo explican. Pero esa es la idea, ¿no? Primero lo que queremos diferenciar es que etnociencia es el punto de vista, la visión de ellos, del conocimiento de su naturaleza, de su mundo, de su vida, y de alguna manera la clasifican, la ordenan, y también es sistemática, ¿sí? Y eso es, digamos, eso es lo que se entiende como etnociencia, ¿no? Claro. Aquí no hay que olvidar que el método científico es uno de los productos del canon occidental, que es el canon dominante. Pues la hegemonía cultural hace que emerja y además, bueno, también se puede hablar de una imposición del sistema científico, que bueno, a lo largo de su desarrollo también se ha autoimpuesto, dada su eficacia para construir conocimientos. Hay una eficacia en el método científico, obviamente, pero no es la única eficacia. Eso es lo que reconocería ya la etnociencia, que hay otras formas de construir conocimiento. Aquí hay que entender también las ciencias como en tres niveles. Digamos, las ciencias teóricas, como las matemáticas, las ciencias prácticas, que vendría a ser la física, la química, la biología, son las que podemos decir, las que tenemos más a la mano, pero también las ciencias especulativas, como el otro nivel, digamos, la ciencia, la sociología, la psicología, la antropología. ¿Por qué? Porque en parte es una especulación, hay una deducción de las cosas, del fenómeno que está pasando.
Pero digamos, lo más puro, y no por ello lo mejor, pero sí, digamos, lo más puro son las teóricas. En este caso es la matemática. ¿Por qué? Está basado sobre el eje de la comprobación. Si en matemáticas algo falla, inmediatamente se detecta. Claro. Entonces, por eso es una ciencia teórica, porque ahí sí no puede haber falla. Si hay una falla, simplemente no funciona. Ajá. Y la ciencia práctica, como en el caso de la física, la química, la biología, bueno, está basada en la res, en la cosa del mundo, en la cosidad del mundo, de tal manera que se vuelve un ser y un hacer práctico. Y las especulativas pues son las que tratan los problemas más complejos, por ejemplo, ¿no? No se diga la psicología, ¿no? Que intenta abordar problemas que tienen que ver con la psique, la sociología que tiene que ver con la sociedad y con la cultura, igual que la antropología. Claro. Entonces se va alejando del purismo, pero se acerca a problemas también relevantes, que son el problema humano. Así es. ¿No? Entonces, bueno, ese aspecto era precisar un poquito, porque de repente se habla de la ciencia en general, pero la ciencia también tiene como niveles de interacción con el ser humano y, bueno, con la construcción del conocimiento. Además en las ciencias sociales, que bueno, yo he notado en algunas personas una serie de desdén, bueno, una especie de desdén más bien, hacia las que no son ciencias exactas, ¿no? Por la variable del ser humano, que sí sí puede haber un gran cambio en los resultados. Aparte no puedes meter a un grupo social a un laboratorio y hacer tus experimentos ahí. O sea, hay otra forma de acercarse a la realidad y a los fenómenos, ¿no? Entonces ahí viene sí esta diferencia de ciencias exactas, ciencias puras, como hablabas, y las que tienen como variable al ser humano, que ahí sí se disparan los posibles resultados y se puede estudiar, claro, pero es ya abordarlo de otra forma, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita el nombre del científico, pero es un teórico de la ciencia que él menciona que los soft problems, o sea, los problemas suaves, son abordados por las hard sciences, es decir, por las ciencias duras, ¿no? O sea, ¿qué importa que el número pi valga 3.1416, etcétera, hasta el infinito? Finalmente es un soft problem, a nadie le importa, pues, es decir, a nadie le importa en lo práctico. Tiene sus aplicaciones, pero vaya, claro, algo tan complejo como la interacción humana y lo que puede derivarse de eso. Así es, esa es la contraparte de la aseveración. Los hard problems, los problemas duros, los ven las soft sciences, ¿no? O sea, es decir, las más especulativas, las menos prácticas, las que están, digamos, osando resolver o intentar hacer aportaciones a la resolución de problemas verdaderamente que atañen a la realidad, a la facticidad humana. Sí, y en efecto son objetos, campos de estudio muy distintos en su naturaleza, porque bueno, puedes replicar un experimento en el laboratorio, a lo que hablábamos, ¿no? En química, matemática, pero ¿cómo replicas una revolución? un golpe de estado? O sea, sí se ha abordado y se han hecho avances en cómo explicas el funcionamiento de la dinámica de una sociedad, pero también hay muchas, lo que decíamos, en las variantes se pueden dar distintos casos en las regiones, en las culturas, o sea, hay tantas cosas que pueden cambiar el resultado que bueno, se vuelve un campo también apasionante, ¿no? Así es, un verdadero problema de investigación. Así es. Sí, es muy interesante todo esto porque nos lleva a pensar en cómo se construye el conocimiento. Sí. Y también la historia del conocimiento, cómo ha sido desde, pues, si quieren regresar de la época de los griegos, de los romanos, bueno, incluso acá, bueno, estoy pensando en Occidente, como decía Carlos, ¿no? Pero de este lado, ¿no? Desde la historia de los pueblos mesoamericanos, de América, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos dos contextos, Occidente y América son experiencias diferentes, pero sí nos lleva a ver cómo ha sido la historia de la construcción del conocimiento, pensando, por ejemplo, en la época antigua los filósofos tenían una visión general, o sea, se conocía todo, no era un conocimiento parcializado, ¿no? Todavía no existía la división de las ciencias,
¿En qué momento se planteó la clasificación de la ciencia? Si la filosofía abarcaba todos los fenómenos. La física. La física, ¿no? Llegó un momento en que las ciencias se tuvieron que clasificar. ¿Por qué se clasifican entre esta diversidad de disciplinas, tanto duras, como decía Carlos, o sociales y humanistas? ¿Por qué hay esa separación? Y después, bueno, gracias a todo este desarrollo tecnológico, ahora podemos saber que la tecnología sí ha permitido el avance de la ciencia, ¿no? Para explicar muchos fenómenos que antes no se podían explicar. Pero esa clasificación de las ciencias también se llevó al nivel de la enseñanza de la ciencia, más bien al nivel de la educación, de por qué hay distintas carreras, claro. Por qué hay biología, por qué hay física, por qué hay psicología, por un lado, por qué hay todas estas disciplinas que se han ido creando actualmente, por el desarrollo científico, por qué en la educación se clasifican a las ciencias, por qué ahora cada ciencia se ha parcializado en fenómenos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los químicos solamente se van a un nivel de explicación de ciertas materias, ¿no? O fenómenos. Porque los biólogos se van por otro lado, los físicos, los ingenieros. Hay una parcialización de la ciencia, ¿no? Especialización, ¿no? Especializaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué se llegó a ese nivel? Ajá. Eso ha provocado una división, como decía, de las ciencias. Mientras, por ejemplo, en este conocimiento que digo que se conserva en las comunidades originarias, ellos no parcializan su conocimiento. Ellos ven los fenómenos en general. O sea, ellos parten de la relación que tienen con la naturaleza, claro. Su interacción con la naturaleza. Ellos la clasifican desde su forma de organización, sus prácticas culturales, su cosmovisión del mundo. No es una cosmovisión del mundo que la separen, no, sino la ven en general. Eso es lo que pienso que ellos mantienen de ese conocimiento, y que ahora actualmente la tendencia de la investigación es hacia la transdisciplina, es hacia no parcializar el conocimiento a través de disciplinas, sino al contrario. Por ejemplo, desde la antropología nosotros vemos que la perspectiva debe ser ya transdisciplinaria y de la complejidad. Ya no podemos ver fenómenos aislados, sino un mismo fenómeno se puede abordar desde distintas disciplinas. Ver al individuo, al hombre en este caso, como un ser físico biocultural. ¿Sí? Eso implica que para explicar lo que pasa se tiene que ver desde distintas disciplinas. Claro, es más. Y eso se hace más interesante actualmente, ¿no? Ver qué aporta cada disciplina para entender un mismo fenómeno. Y eso me parece que coincide con lo que hacen las comunidades originarias, de su conocimiento. Bueno, la pregunta inicial, ajá, ¿qué es la etnociencia? ¿Sí? Decir, ese conocimiento es un conocimiento complejo para mí, un conocimiento que no separa, sino que integra todo lo que ellos conocen. Holístico. Bueno, eso es lo que yo estoy como reflexionando, ¿no? Sí. Ajá. Hay que traer a escena también la diferencia entre técnica y tecnología. Ahorita vamos a intentar dar un acercamiento a la diferencia entre ciencia y filosofía, por ejemplo, qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué es la técnica y qué es la tecnología. Efectivamente, una de las características del desarrollo científico clásico, digamos clásico moderno, es eso, lo que dijeron es una palabra muy bien empleada, la de la parcialización. ¿Y de dónde viene lo parcial? Viene de la parcela, o sea, tenemos esta noción de Roma, ¿no? Digo, no estoy diciendo que venga que la palabra tenga un origen latino, pero viene de la parcela, es decir, de la realidad. Tú vas a tomar una porción. La ciencia está basada en la razón, también es una ración, una parcela de la realidad, y la vas a intentar explicar. Eso es la ciencia.
Y en cambio la filosofía se va a los generales. O sea, pero obviamente necesita los elementos de la ciencia para autoexplicarse, digamos, la filosofía formal. Entonces, estamos fluctuando entre los generales de la filosofía, las ideas y los conceptos complejos y específicos parcializados de la ciencia. Y la diferencia entre la técnica y la tecnología es de que la técnica es adaptar nuestra actividad a la naturaleza. Por ejemplo, la carpintería. Y la tecnología vendría a ser la ebanistería. Es un ejemplo burdo, porque no es ni completamente técnica ni es completamente tecnología. Ajá. Pero bien, tiene que ver mucho con lo que dice el doctor Mario, de que, bueno, finalmente desde una perspectiva etnocientífica, ellos han establecido métodos propios, tan válidos como los del canon de Occidente. ¿Por qué? Porque finalmente tienen resultados. Sí. Resultados prácticos. Claro, muy muy claro. En el caso del amigo, esperamos entrevistarlo alguna vez, Marco Díaz León, ellos en el grupo que tienen, hablan se dedican a ir a comunidades y a ver sus formas de trabajar la tierra, ¿no? Y ellos ahí ven que se ha ido perdiendo por utilizar, no sé, semillas transgénicas y tecnologías que llegaron después. Hay comunidades que han ido perdiendo estas costumbres que se tenían desde hace mucho, pero que son también incluso más efectivas para la región que lo que llegó después, ¿no? Son, digamos, más técnicas. Así porque ellos se han adaptado a la realidad del mundo, sí, y no han intentado violentamente adaptar la realidad del mundo a los intereses, digamos, ¿no? Ellos lo llaman, y no de forma peyorativa, la ciencia de Guarache. O sea, la ciencia que ha funcionado, que ha rendido frutos, la selección de semillas, la utilización de las, o sea, la milpa, por ejemplo, cómo las plantas interactúan, cómo se protegen, cómo guardan la humedad de la tierra. O sea, todo eso que en algunos lados ya se perdió, es volvérselo a enseñar a esta gente y que se vuelva a apropiar de ello, ¿no? Esto es muy interesante porque son costumbres que se fueron perdiendo, pero que siempre han sido efectivas, y que al adoptar cosas de fuera, que ha llevado, bueno, a la erosión de la tierra, a no saber aprovechar, por ejemplo, los desperdicios para hacer abono orgánico. O sea, todo eso para mí es un ejemplo muy claro de la etnociencia que es funcional además, y que puede ser aprovechado, ¿no? Que vale la pena echarle un ojo y retomar mucho de eso, ¿no? Es funcional porque es eficaz. Es eficaz en términos sociales. Sí. Pongamos el ejemplo de la herbolaria, ¿no? De la medicina tradicional basada en plantas. Muchos procesos o investigaciones farmacológicas las descartarían. Claro. Nos dirán, no, es que eso, no. Pero yo me pregunto, ¿existe ya el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la capacidad para acercarse a percibir la totalidad de los fenómenos de manera transdisciplinar que provoca, que genera una planta? No lo alcanza a ver. Sí. Dice, no, es que esta planta es mala para esto y es bueno para esto. Claro. Y extraemos mediante tecnología lo bueno. Pero quien cura tradicionalmente no lo hace así. No. Él dice, a ver, estas plantas son calientes, estas las tomas si tú tienes frío o si tú tienes una enfermedad fría, para contrarrestar. Y ahí sucede algo, pero funciona. Claro. Sí, este es el mejor ejemplo, son las plantas. Sobre todo las plantas medicinales comestibles, ¿no? ¿No quieres decir algo, pues? ¿Algo que quieras comentar? De esto que estamos platicando. ¿Cómo ves? Conocimiento, tú que has ido a Coatzala, ¿cómo ves a la gente? A Moy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo resuelven ellos sus problemas? El conocimiento que tienen de la abeja. Hay veces que no, la tecnología está asociada a la economía. Entonces, si tú no tienes los medios para acceder a la tecnología, pues lo que te queda es la técnica, ¿no? Y la técnica es igual de eficaz. Entonces, tú has de haber observado algo con él. Sí. ¿Cómo resuelven sus problemas ahí? ¿Quién puede pagar por la tecnología? ¿Quién no? ¿Cómo Moyas cuida sus abejas para producir miel? Las cuida. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se curan ellos? ¿No? Sí, digo, lo de las plantas es como un buen ejemplo.
¿Por qué? Porque a través de cientos de años, ellos han descubierto para qué es útil cada planta. Porque ya lo han comprobado, o sea, ellos no lo hicieron a través de un método, ¿no?, científico, pero a través de muchos años, de todos los que se murieron, han comprobado que tal planta sirve para algo. Sí. ¿Sí? Y cura, por ejemplo, ¿no?, como una planta medicinal. Y eso lo van transmitiendo, y porque lo han comprobado continuamente. Son empíricos, digamos, ¿no? sí, Pero hay observación, hay experiencia y datos empíricos. Sí. Voy a poner el ejemplo de los purépechas, que ellos además clasifican, ¿no? En general clasifican las plantas. Los purépechas clasifican los hongos en 3 tipos de hongos. Los que emborrachan, los que alimentan, los que alimentan y los que matan. ¿No? Son 3. O sea, los que emborrachan, bueno, pues son los alucinógenos, ¿no? Los que son alimento y los que matan son los venenosos. Sí. Pero ya los tienen súper identificados. Seguro tuvieron que comprobarlo, o sea, varios tuvieron que sacrificarse para decir, este se murió, este se volvió a morir por varias generaciones, entonces comprueba que ese no lo comas porque si no te vas a morir. Te va a pasar lo mismo. Pero mira, si pruebas este honguito, te vas a poner muy bien, muy acá, comprueba así. Y así ha sido con todas las plantas. Sí. Los nahuas, los zapotecos, los huicholes, los coras, los mayas, todos han aprendido a conocer cómo son las plantas y para qué sirven. Y a través de años, ¿no?, de estarlas utilizando. Igual las plantas alimenticias. ¿Y qué ha pasado? Ellos tienen todo ese conocimiento sistemático y llegan los investigadores, agarran la planta y dicen, esta planta es medicinal, cura problemas intestinales, respiratorios, y van, hacen un estudio de laboratorio químico y comprueban que tiene propiedades, esas propiedades, o sea, son los conocimientos. Claro. Los que ellos ya saben, ya lo conocen, y lo que hacen los científicos a través del análisis bioquímico, ¿no? Entonces, coinciden, claro, los dos conocimientos, ¿no? Sí. ¿Sí? A eso me refiero, que no están peleados, ¿no? O sea, son 2 niveles. Pero muchas veces lo que hacen estos investigadores se llevan el conocimiento de ellos y patentan y venden. Ajá. O sea, ¿qué está pasando ahí? Maíz, ¿no? Se apropian de su conocimiento y lo utilizan para beneficios de ellos. Eso ha pasado en muchos lados. Sí, pues incluso llegan a patentar el código genético. Eso es una aberración desde mi punto de vista, porque además, sí, ya esta semilla es marca registrada y además la vamos a diseñar para que nada más la puedas sembrar una vez y los granos que salgan de esa siembra ya no los puedas volver a sembrar, ya no den fruto, ya no salen. Su propiedad privada. Es una cosa espeluznante también. Sí. Cuando ese maíz viene de un proceso de selección milenario, ¿no? Así es. Entonces, esto sí vale la pena ver la importancia de la etnociencia y la validez que tiene, porque estamos dejando de aprovechar muchas cosas que nos pueden ser útiles como sociedad, ¿no? Ahorita podemos tener 2 ejemplos de la etnociencia, y uno de ellos va a ser el parkour. Vamos a hablar esto. O sea, ¿qué tiene que ver el parkour con la etnociencia? Sí tiene algo que ver. Sí, tiene que ver. Sí. Es una visión. Es una visión. Nada más para cerrar el tema de la etnociencia aplicada a alimentos, el mejor ejemplo que tenemos es el maíz nativo americano. El maíz en sus inicios era similar al trigo que se da principalmente en Europa, o al arroz que se da en el Asia, en cuanto al tamaño, la densidad de granos y todo eso, pero de repente vemos la mazorca de maíz y es una monstruosidad, pues una monstruosidad en términos positivos, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo lograron esa selección a través de miles de años? Obviamente a través de un proceso etnocientífico, donde fueron seleccionando los granos, los más, digamos, abundantes
los frutos más abundantes en granos, los más grandes, con los que se sentían mejor. Entonces fue haciendo una selección. Entonces, ¿a quién le pertenece eso? Pues le pertenece a la humanidad, no a una marca, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, volviendo